Bueno, y aquí empezamos con lo que vendría siendo el primer tema. El primer tema del día de hoy, que quedó pendiente en la clase pasada, habla sobre lo que vienen siendo los préstamos mercantiles. La clase pasada, bueno, algunos no tuvieron acceso, los que no accesaron enviaron sus clases y ya las vimos las clases, ya subí sus videos a la plataforma, ya tienen ahí para estudiarlos o analizarlos los que no accesaron en la clase pasada. Aquí tenemos el concepto de lo que viene siendo un préstamo mercantil. Y aquí tenemos que un préstamo mercantil el contrato de préstamo mercantil es aquel donde una de las partes, que es el prestador, entrega al prestatario bienes fungibles. ¿Como qué tipo de bienes? Pueden ser títulos o valores, dinero o mercancías. Cuando hablamos de títulos es cuando a lo mejor nosotros recibimos una casa, cuando nosotros recibimos el dinero, cuando nosotros recibimos por un préstamo que hayamos hecho o mercancía, pero obviamente es donde el prestador va a entregar al prestatario el bien que nosotros estamos solicitando. El prestatario vengo siendo yo por decir y el prestador son ustedes. Ustedes me prestan a mí lo que vendría siendo dinero o mercancías. Obviamente que el prestatario obliga a restituir otro tanto de la misma especie y calidad en términos pactados y en caso de mora pagar un interés convencional o legal. Aquí el prestador le va a hacer un préstamo a lo que vendría siendo el prestatario en este caso, en donde el prestatario se compromete a pagar lo que vendría siendo un interés prácticamente si no lo pagas en un momento estipulado. Aún no se paga en un momento estipulado, se cobra un interés por la prestación que se nos hace. Si nosotros nos pasamos de ese tiempo que haya sido estipulado, pues obviamente se cobra un interés más alto, ¿verdad? Esto obviamente es donde tiene la ganancia lo que viene siendo aquella persona que me va a prestar el dinero. De ellos viven del interés prácticamente. Es como un banco, como las instituciones de cajas de préstamos, todos ellos, los agiotistas que los conocemos también, todos ellos obviamente que pues viven de lo que viene siendo la parte de interés. La palabra clave aquí del préstamo mercantil habla sobre lo que es el keywords, que son préstamos, intereses, bienes fungibles, dineros, títulos o mercancías también. Prácticamente todos estos puntos son los que hace lo que viene siendo el prestatario hacia un prestador. En este caso, tenemos aquí lo que vendría siendo el concepto y el concepto nos dice que es un contrato que se le conoce como traslativo de dominio, por el cual el prestador entrega al prestatario bienes que sean fungibles con obligaciones de este. Es decir, que se puede restituir otro tanto de la misma especie y calidad. A lo mejor si nosotros no tenemos el capital para poder pagar lo que vendría siendo por ese préstamo que se me hizo, bueno, yo a lo mejor puedo restituirlo por una especie, es decir, darlo por mercancía. A lo mejor, bueno, pues no tengo el capital, pero tengo un local, tengo un terreno, bueno, de acuerdo a lo que yo debo, cuánto vale mi terreno, es lo que yo voy a dar como especie. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo el dinero o el capital adecuado para yo pagar ese préstamo que prácticamente se me hizo. O sea, hay una u otra manera de poder yo restituir lo que vendría siendo por la prestación de dinero que se me hizo. No nada más con dinero, puede ser también con algún tipo de bien o con algún tipo de especie, como dice aquí. Aquí tenemos lo que viene siendo las mercancías. Aquí nos dice que cuándo es que se contrae lo que viene siendo la parte del contrato. Dice que se contrae a través de cosas prestadas que se destinen a actos de comercio o se realiza dicho contrato entre lo que vienen siendo los comerciantes.
Yo como prestatario voy a recibir apoyo o ayuda de lo que vendría siendo un comerciante, pero obviamente todo va a estar estipulado a través de un contrato. Recuerden ustedes que es bien importante hacer ahora sí que contratos para todas las funciones de trabajo o prestaciones que nosotros hagamos. Entre más prestaciones tengamos, obviamente un contrato debe de estar bien estipulado, ya que a través de ese contrato, pues nosotros nos amparamos de una u otra manera. ¿Para qué? Para que obviamente no nos afecte esto en un futuro, podríamos llamarlo nosotros así, no nos afecte en un futuro y no nos dañe en lo que vendría siendo la prestación que nos hayan hecho. Tenemos aquí también lo que viene siendo cuáles son los elementos personales dentro de lo que viene siendo parte del contrato o parte del préstamo mercantil. Dice que los elementos personales son un prestador, un prestamista o un acreedor, en donde quienes son prácticamente ellos, pues son quienes se obligan a transferir la propiedad de dinero o de otras cosas fungibles. Son los que a mí me van a prestar algo que yo estoy solicitando, sea dinero o sea un bien, en este caso. El prestatario o deudor es quien las va a recibir. En este caso, vamos a suponer que ustedes son los prestadores, los prestamistas o los acreedores y yo soy el prestatario o soy el deudor. ¿Quién es el que va a recibir, obviamente, lo que el prestador está dando? Pues el prestatario en este caso, que vengo siendo yo. Esto es con el concepto de destinar parte de lo que vendría siendo el comercio, pero que obviamente el prestatario se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. ¿Por qué dice otro tanto de la misma especie? Porque sabemos que si a mí me prestaron 1,000 pesos, yo no voy a regresar esos 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque el prestador, el prestamista o el acreedor me va a cobrar un interés sobre lo que yo estoy solicitando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a devolver un poco más de lo que a mí me prestaron. ¿Cómo lo puedo devolver en este caso? Aquí dice a través de especie o a través de calidad. Especie es cuando yo no tengo a lo mejor el dinero, no tengo el capital, lo puedo hacer a través de lo que viene siendo un bien, como les ponía ahorita, un terreno, un auto, algo que tenga valor de lo que ustedes deben, ¿sí? Obviamente, aquí el prestador, el prestamista o el acreedor se pone de acuerdo con el prestatario o el deudor para darle a conocer cuál es el interés que se va a pactar, es decir, el interés que se le va a cobrar sobre lo que se le está solicitando. En este caso, cuando nosotros nos pasamos del tiempo que haya sido estipulado, el interés va corriendo. No quiere decir que me van a cobrar el 5% por todo lo que yo me pase de tiempo. Si me paso 2, 3 días, el interés va corriendo, ¿sí? Entonces, sí es bien importante pactar y ahora sí que el prestatario o el deudor estar conscientes de que tienes que pagar ese préstamo en el momento que haya sido estipulado con el interés que haya sido marcado. Si no, la deuda, pues obviamente se nos altera y se nos hace mucho más extensa. Tenemos el otro punto. Aquí nos habla cuáles son las características prácticamente de lo que viene siendo un préstamo mercantil. Y la característica es que este puede ser principal, puede ser conmutativo, puede ser formal, de tracto sucesivo, puede ser bilateral, real, honoroso o puede ser típico. De estos, cada uno de ellos obviamente tiene un concepto, una función que es diferente. Cada uno de ellos hace una estructura diferente que obviamente se enfoca a lo que vendría siendo las prestaciones de dinero que nos van otorgando a cada uno de nosotros como prestatarios. Aquí tenemos que existen clases de títulos, los clases de préstamo, perdón, una que es la de dinero, títulos o valores, o también la que se considera de especie. La que se considera de dinero es la que se está siempre en presencia de títulos fungibles, por lo que el prestatario cumplirá con su obligación entregando su equivalente en dinero metálico o papel moneda. Cuando nosotros hacemos un convenio
o una prestación de dinero, obviamente la persona que nos está prestando dinero, pues quiere que se le regrese dinero. Por eso aquí nos dice, cumplirá su obligación entregando su equivalente en dinero metálico o papel moneda. Es decir, ya sea a través de un cheque o en dinero efectivo que nosotros tenemos que otorgar a lo que vendría siendo el prestatario. El otro viene siendo de títulos o valores. Aquí es cuando se libera el deudor de su obligación. Es decir, ya pagaste la deuda, obviamente, ya devolviste tú lo que fue el dinero prácticamente que tú pediste, ya pagaste ese interés que tú al momento de hacer el préstamo te dieron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya te liberas tú como deudor, ya no vas a tener un título o un valor de deuda. En este caso, tu condición ya es que puedes volver a hacer a lo mejor otra prestación de dinero o de algún bien, siempre y cuando tú obviamente ya hayas sido liberado como deudor. Muchas veces quedan marcados como deudores y ya es difícil que después les puedan hacer prestaciones de dinero o como le llamamos los clientes morosos. Esa es una. Otra, cuando ya en los bancos está uno quemado de que no pagaste una tarjeta o algo, ya es difícil que salgas del buró de crédito rápido, ¿no? Entonces entras dentro de lo que es un buró de crédito en donde sí te afecta parte de lo que viene siendo tu prestación si en un momento determinado quieres hacer sobre un bien o sobre un servicio. Dice que el de especie es donde el prestador se obliga a transferir la propiedad de mercancías, bienes, inmuebles a lo que viene siendo el prestatario para ser destinado a lo que viene siendo un acto de comercio. En este caso, cuando yo prestatario solicito, ¿verdad? Un préstamo en este caso y es en especie, el prestador se obliga a llevármelo a lo que vendría siendo la propiedad, es decir, a llevarme la mercancía que yo estoy solicitando. Es como cuando compramos un mueble, cuando compramos una recámara, cuando compramos un refrigerador. ¿Qué pasa? Yo voy como un prestatario, me van a prestar o por el momento voy a tenerlo prestado porque ni siquiera va a ser mío todavía hasta que yo no liquide prácticamente lo que viene siendo esa deuda. Entonces, ¿qué hace el prestador? Pues me lleva obviamente lo que viene siendo la mercancía o el bien hacia lo que es el domicilio donde yo lo solicité, pero les vuelvo a decir, yo aún no soy el dueño. El dueño vengo siendo hasta que yo ya acabé de pagar lo que vendría siendo esa mercancía. Si en un momento determinado esa mercancía no es pagable, ¿qué pasa? Va y me la quita la tienda a mí. ¿Por qué? Porque no pagué yo por ese bien o por ese mueble, sí, en este caso. Está como cuando no pagas una casa también, de una casa te pueden sacar. ¿Por qué? Porque no estás pagando esa casa. Si tú no pagas una tarjeta de crédito, ¿qué pasa? Te la cancelan. O sea, todo lo que vienen siendo los prestadores de servicios, sea de dinero, sea de bien, sea de mercancía, obviamente ellos se amparan y de una u otra manera tienen que tratar de parar en este caso lo que vendría siendo la deuda. Imagínate, si en un banco no pagas la tarjeta y sigas gastando, 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 ¿qué pasa? Obviamente los bancos están asegurados en el aspecto de que a nosotros ya nos cobran un interés y ese interés que nos cobran se paga la deuda que nosotros debemos. Pero si ellos ponen un límite hasta si no pagaste, bueno, se cancela tu tarjeta y ya no la puedes seguir utilizando. Si tú quedaste a deber una mercancía en una tienda, en un Walmart, en un H-E-B, en un Soriana, donde hayan comprado ustedes algún bien, obviamente ya no van a tener derecho a que se les pueda volver a financiar o a que se les pueda dar un crédito si quedaron a deber en un momento determinado, ya quedan como clientes morosos, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que vendría siendo lo que es el crédito o el préstamo mercantil. El préstamo mercantil más que nada es parte de prestación de dinero de un bien en donde existe lo que es prestador, prestamista o acreedor y donde existe lo que es el prestatario o el deudor. Yo vengo siendo la deudora y ustedes vienen siendo los que me están prestando a mí algo, ya sea dinero, ya sea un bien o ya sea un mueble, ¿sí? Entonces, prácticamente esos son lo que vendría siendo el préstamo mercantil. Ahorita cada uno de ustedes, ¿cuántos son ahorita en clase? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno,
4, 5, 6, son 6. Bueno, como esta Andrómeda creo que no puede participar mucho porque está trabajando, Andrómeda. Nada más quiero que busquen el concepto. Sí, maestra, aquí estoy. Nada más quiero que busquen el concepto ¿Sí? de cada uno de ellos. Por decir, Víctor Hugo, te tocaría lo que vendría siendo relacionado con el préstamo mercantil, lo que es el típico, Víctor Hugo. A ti, Andrómeda, te tocaría el principal. Únicamente el concepto para que lo busquen ahorita y verlo antes de que se acabe esta clase, Ok. por favor. ¿Sí? Cristel, te tocaría el conmutativo. Cristel. Mande, maestra. Te tocaría el conmutativo, Cristel. Alfonso, Ok. le tocaría el formal. Alfonso, ¿sí me escuchó? Alfonso. Rolando, le tocaría de tracto sucesivo. Sí, profe. Gracias. Miguel, le tocaría el bilateral. Ok. Neri, el real. Oscar, el oneroso. Ok, maestra. Mayra, el formal, porque creo que su compañero Fraustro no me escuchó. Ok. 6 minutos para que los busquen, nada más es el concepto pequeño, todo relacionado obviamente con lo que viene siendo el préstamo mercantil. No nos vamos, aquí seguimos. A ver, adelante, Víctor Hugo. A ti te tocó el típico, ¿ok? Sí, concepto de típicos. Son títulos típicos los que se encuentran reglamentados en forma expresa de la ley, como con la letra de cambio y el pagaré. Ujú. Y déjenme ver aquí, tenía unos... Si un sujeto, títulos personales son aquellos cuyos objetos principales no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su dueño una calidad personal de miembro de una sociedad. Es todo lo que encontré, maestro. Aquí en el típico entonces nos habla sobre lo que viene siendo letras de cambio o pagarés. Gracias, Víctor Hugo. Aquí en las letras de cambio o pagarés, obviamente que son aquellas que se estipulan o se extienden a aquellas personas que están solicitando, en este caso, lo que viene siendo el crédito, ¿sí? Tú por decir, me vas a prestar a mi dinero, pero para tú estar, ahora sí que amparado de la manera en que me prestaste ese dinero, pues vas a hacer una letra de cambio o vas a hacer un pagaré, ¿verdad? De manera que yo me comprometo a pagar esos documentos como esté estipulado prácticamente en lo que viene siendo parte de la prestación que me hiciste. Ok, Víctor Hugo, muchas gracias. ¿A quién le tocó el principal? A mi maestra. A ver, Andrómeda. A ver si no si lo investigué bien, lo busqué bien. Se A da ver. cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de la convención o de otra. Se oye medio cortado, Andrómeda. ¿Escuchas? ¿Sí? A ver, ahí ya te escucho. Sí. Principal. Se da cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. No sé Aquí si más, busqué bien el concepto. no, aquí más que nada es a lo mejor cuando nosotros decimos, bueno, es mi hermano, es un familiar, a lo mejor no vamos a irnos a una letra de cambio o a un pagaré por la prestación que hice,
sino que subsiste por sí mismo sin necesidad de hacer la afirmación de un documento. A lo mejor tú eres mi hermana, vamos a suponer, y yo te hago la prestación del dinero, pero como se supone que somos familiares, pero pues ahorita ya ni en los familiares podemos confiar mucho, podemos decir que ella me va a regresar el dinero o el capital en el momento estipulado y la cantidad que yo le presté. Quiere decir que no, aquí no se hace una firma de algún documento o de alguna prestación que se nos haya hecho sobre un dinero. Sí, en este caso. Gracias, Andrómeda. ¿El conmutativo a quién le tocó? A mí, maestra. Adelante. Ok, lo encontré como contratos comunitativos. Dice, Ajá. son los tratos onerosos en los cuales el intercambio de prestaciones está previsto de manera fija al perfeccionar el compromiso. Cada parte contratante sabe que pues ante la consumación, cuáles son las prestaciones y el alcance de las mismas. Así sucede en la permuta y la compraventa. Y en Sí. tantos contratos. Aquí entra lo que es la permuta y la compraventa. Cuando nosotros compramos algo o nos venden algo prácticamente, podríamos decir, aquí podríamos poner como ejemplo una casa. Cuando hacemos la compraventa de una casa, aquí nos están haciendo una introducción de una prestación. Todavía no somos nosotros los dueños exactos de lo que vendría siendo esa propiedad, sí, o esa casa. Nosotros todavía vamos a ser personas onerosas, es decir, no somos los dueños 100% hasta que no liquidamos lo que viene siendo esa compraventa. O cuando compramos maquinaria para nuestra empresa o cuando nosotros vamos a poner un negocio y lo estamos todavía pagando. ¿Por qué? Porque lo sacamos a un determinado crédito o a un determinado cierto tiempo de evaluación en donde yo lo voy a ir pagando, pero aquí obviamente es una prestación la que se nos está haciendo, no es todavía algo que sea yo dueña o que sea propiedad, en este caso de lo que vendría siendo lo que me hayan vendido, lo que me hayan prestado o lo que me hayan ofrecido, lo que vendría siendo el prestador. Gracias, Cristel. ¿El formal quién es? Mi profe. Adelante, Tepox. Bueno, yo lo encontré como formalización de los préstamos mercantiles. Sí. Los préstamos mercantiles se formalizan por escrito en un contrato en el que el prestamista proporciona al prestatario y que dependerá del tipo de préstamo en concreto que se vaya a suscribir. Al presentar estos préstamos un nivel de riesgo, normalmente suelen exigir su formalización a través de uno de los siguientes instrumentos, que puede ser una póliza intervenida ante un fedatario público o un notario. Así es, gracias. Aquí más que nada, nosotros ya desde el momento en que nosotros, los prestamistas, le están haciendo una prestación al prestatario, ya están corriendo un riesgo en el hecho de que a lo mejor no van a pagar esa deuda que obviamente se les está prestando. Por lo tanto, muchos de los prestamistas lo que procuran hacer es hacer una póliza ante un ministerio público, ante alguien que esté, ante una ley, prácticamente para ellos ampararse, sobre todo cuando la prestación es muy alta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros como prestatarios no pagamos esa deuda, obviamente que pues nos llega un licenciado, se van a un caso, se hace más extenso lo que vendría siendo el problema. Obviamente que aquí al prestatario le sale más caro pagar la deuda que si lo hubiera pagado conforme había quedado con el prestamista. Entonces aquí sí se utiliza una póliza en donde se queda amparado lo que se prestó, cómo se va a pagar y en qué tiempo se tiene que pagar. Gracias, Tepox. El detracto sucesivo. Me tocó a mí, profe. Adelante. Dice, implica un alargamiento en el tiempo de la realización de la prestación, sea esta ejecutada de forma permanente o continuada, o lo sea en forma periodificada. En ellos las obligaciones conllevan conductas que revisten determinada permanencia, como sucede en el depósito. En ocasiones, las obligaciones contractuales requieren unas prestaciones reiteradas durante cierto tiempo.
como sucede en la renta vitalicia. La devolución de la cosa prestada se